toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica, sabe que puede matar. Bueno, dale, vamos con otra más de las entrevistas, aquí en esta tarde de Periodismo y Rock and Roll. Nos había quedado pendiente de charlar con él ya del otro día, que estuvimos conversando sobre el armado de las listas. Y bueno, queríamos invitarlo porque teníamos algunos temas para conversar. Está con nosotros, a quien le agradecemos por haber venido. Y antes de presentarlo, le mando un saludo al Vasco Alioy, que nos está viendo a partir del canal de Fiverfly. Así que, Vasco, te mandamos un saludo. De eso que me estás hablando, no pude terminar de escuchar el audio. Quédate a escuchar el editorial de la última parte, porque algo de eso vamos a hablar también. Te decía, nos está acompañando el subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Punta Indio, Gabriel D'Aluisio. Gaby, gracias por venir. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Bien, todo bien. Muy bien. Quería preguntarte sobre temas, si a vos te parece, sobre algunos temas puntuales. Un tema puntual que me parece que es interesante poderlo conversar para saber en qué andan y si están andando en esto, sobre ese tema, que tiene que ver. Arranquemos, si querés, por el lado del basurero. Ajá. El basurero y la planta de reciclado. Por ahí vemos a los muchachos con mucha menos intensidad que en otros tiempos, juntando en los puntos libres, en los puntos verdes. ¿Qué está pasando ahí? Digo, el basurero está realmente lleno, repleto. Sí, bueno, lo que es el depósito de los residuos que la gente desecha, digamos, los que no son reciclables, la bolsa de todos los días, digamos, que es el relleno. Está bastante, hay un poco más de residuos que otros años. Obviamente la que creció la población, eso se nota, pero lo que está más dificultoso es la distribución que hacemos de esas bolsas en el espacio físico que tenemos. No es que hay mucha más cantidad, sino que está más concentrada en un solo lugar por la dificultad que tiene el lugar de transitar con vehículos por adentro, ¿no? Nos falta hacer obra civil adentro de lo que es el relleno. Entonces, como los vehículos no pueden ingresar hasta el fondo, generalmente quedan los residuos depositados muy cerca de la entrada. Entonces, si uno pasa por ahí, va a haber cantidad, pero porque uno no puede ver hacia atrás. Pero en realidad el espacio físico hay disponible, espacio físico. Nos falta obra civil, que hoy por hoy no están las condiciones dadas para hacerla. Puede ser en parte lo económico, va a tener que haber una inversión en ese sentido, pero sobre todo porque no están las condiciones para entrar con maquinaria hoy a pisar ese lugar, digamos, ¿no? No con la maquinaria que nosotros contamos, ¿no? Habría que tener una maquinaria específica que hoy no la tenemos en el distrito, ¿no? Okay. Básicamente una topadora, digamos. Ok, con oruga. Exacto. Esto no puede afectar en algún momento, digo, el municipio quedó exento de ser incluido dentro de. Me sale ¿Del relleno sanitario, decimos? De relleno sanitario, sí. De la empresa que hace, que inclusive juntan hasta en Magdalena, la más conocida de la provincia, sí. No recuerdo el nombre. El Seamse, sí. El Seamse. Sí, sí. Y quedó exenta porque época de quiza, porque se planteó una planta de reciclado que se empezó a armar en ese momento. Sí, no sé el alcance que tuvo en ese momento esa negociación o lo que se estaba hablando, la verdad no sé cuál es el alcance que realmente tenía. El Seamse es una empresa privada, público-privada, que recibe en un relleno de Ensenada todos los desechos de varios distritos, ¿no? Tiene un depósito en condiciones sanitarias adecuadas, que con una geomembrana textil, digamos, ¿no? Que impide el paso de los líquidos hacia las napas, lo que se conoce como relleno sanitario, digamos, ¿no? Y los municipios pueden llevar ahí con un costo. Tiene un costo el transporte de la basura. Con un costo, y lo que se habló en ese momento
Sí, puede ser. Yo escuché que a cambio de llevar cosas, la realidad es que hay muchísimos municipios que llevan ahí y no en ninguno de esos municipios se ha armado un relleno sanitario, digamos, ¿no? En realidad es parte, supongo yo, que parte del mantenimiento de esa estructura tiene que ver con la de recibir residuos a un costo, ¿no? Si no, es imposible sostener eso también económicamente. Evidentemente tiene un sustento económico a partir de poder cobrarle a los municipios para que lleven la basura. Sí, claro, gratis, ¿no? Después de, no sé, yo conocí Lobos, por ejemplo, llevaba la basura ahí con un costo determinado. Bueno, Magdalena la lleva ahí. En principio no conozco que esté planificado un relleno sanitario en esos municipios. Esto eso no queda exento, depende del contrato que firmen y las condiciones, supongo yo. Pero nunca todavía no lo hemos hablado de eso, no está por lo menos en la agenda. Y el tema de la planta de reciclado, Gabriel. El costo es bastante alto, ¿no? No, seguramente el costo debe ser alto. Más por los kilómetros. Sí. Paralelamente a lo que es el relleno, nosotros tenemos un esquema de recolección de residuos reciclables que la gente selecciona previamente, ¿no? En el hogar. Tiene dos opciones la gente: o lo saca en una bolsa verde los días viernes, mucha gente saca en cajas de cartones o cosas separadas de las bolsas de todos los días. Tiene esa opción, o lo lleva a un punto limpio. Y entre esas dos opciones estamos juntando los reciclables, que lo hacen un grupo de hoy 7 personas que trabajan en ese esquema de reciclado. Ellos separan los residuos, hacen una segunda separación, digamos, de acuerdo al tipo de material y lo procesan. Esto de la juntada de los días viernes creo que no está muy difundido. Me parece que quizá sería interesante una nueva difusión. Sí, porque ¿no? Tampoco la gente es difícil. Por ejemplo, en Verónica no se consiguen bolsas verdes, entonces es muy difícil que ellos puedan diferenciar qué bolsa es de reciclables y cuál no. Si la gente tuviera, de hecho ahora se está trabajando en una ordenanza que plantea un esquema de canastos divididos, ¿no? Que la gente pueda tener 2 canastos distintos en la casa. Por ahí compartido entre 2 o 3 vecinos. Esa es una propuesta que se hace a través de la ordenanza, y que sea un canasto verde, digamos, y un canasto negro, por decir algún color, que diferencie, porque si no el recolector que pasa toda la mañana a buscar la bolsa no puede diferenciar qué bolsa tiene reciclables y cuál no. Imagínate que esa es una actividad que se realiza casi corriendo, ¿no? Entonces es muy difícil que puedan distinguir cuáles son las bolsas con reciclables y cuáles no, en el caso de que la gente se pare, ¿no? Lo ideal sería esto, que lo lleven a un punto limpio, ahí se van a asegurar que eso se va a juntar, y si no pueden trasladarse hasta un punto limpio, esto de sacarlo los días viernes en una bolsa que esté bien diferenciada de las otras, y sobre todo sacarlo fuera del horario de recolección, que se lo saquen a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Eso sería lo ideal, que no lo saquen antes, porque si no se puede confundir con la bolsa cotidiana, ¿no? Ok. No es la mejor opción, está claro que es algo que hay que mejorar o buscar mecanismos que nos permitan que la gente separe más, que sea cómodo separar, que no sea un esfuerzo tan grande. A pesar de eso, vos pasás por los puntos limpios, están llenos de cosas. Sí. Es más, recién pasé por uno y tengo que llamar a los chicos para que mañana lo hagan, porque está repleto, por ejemplo, de botellas de vidrio. Bueno, ir a un punto limpio es un esfuerzo para la gente extra, ¿no? Tenés que separar en tu casa y además tenés que llevarlo a un punto limpio. Yo sé que es un esfuerzo extra. También los chicos facilitan su contacto, no es que son si vos los llaman por teléfono, ellos van a determinados puntos, no tienen problema en pasar a retirar específicamente. Si llaman al teléfono de reclamo, el 22 23 50 51 51, los van a mandar a los chicos a juntar reciclables específicamente a un lugar que le indiquen. Eso no es un problema. Y la verdad que tampoco es que la gente necesita que le pasen todos los días a buscar eso. No, claro. Con una vez a la semana alcanza y sobra. Yo lo que veo que en general me parece que la gente tiene ganas de hacerlo, pero por ahí no ven si es muy efectivo. A veces, como lo que la gente separa, se recupera todo. La verdad que lo que la gente separa se recupera todo, y por eso los puntos limpios están llenos, porque no dan abasto en la metodología de trabajo, digamos, que implica. Y eso después se vende. Claro, se comercializa. Que es un tema que tenemos ahí dando vuelta, que hay que resolver también.
¿Por qué decís? Porque en realidad tenemos que buscar un mecanismo para que esa venta se haga a través del municipio. Hasta ahora no lo había, ese mecanismo Claro, no sí, lo teníamos. No había un lógico. mecanismo administrativo porque el municipio no es una entidad que comercialice cosas. No vende el municipio cosas, el municipio presta servicios. Entonces no había un mecanismo hasta ahora administrativo. Lo venimos conversando de principio de año con el Tribunal de Cuentas. Y surgió ahí una Pero hay municipios que lo hacen, Castelli lo hace, Sí, Dolores sí. lo hace, Algunos municipios Rodríguez tienen- lo hace, Saladillo sí. lo hace. Sí, algunos municipios tienen una estructura de cooperativa. Si quien hace como hacía antes funcionaba la cooperativa y hacía el reciclado de la cooperativa, ahí sí lo podía comercializar la cooperativa porque estaba dentro del contrato, eso puesto. Al ser los operarios municipales los que están haciendo hoy el trabajo, hay que encontrar un mecanismo administrativo de la municipalidad que permita venderlo. Ya lo hablamos con el Tribunal de Cuentas, es una ordenanza fiscal, ese mecanismo es una ordenanza fiscal impositiva, es como generar un impuesto, básicamente, que el comprador de esos reciclables vendría a pagar al municipio ese impuesto, digamos. En realidad sería lo que se lleva, ¿no? Lo pagaría como si estuviera pagando un impuesto. Claro, porque en definitiva lo que se junta desde el municipio debería ser del municipio. Sí, en principio, No, bueno, porque eso es una decisión los vehículos, que se puede... los empleados, los camiones. Sí, la idea el es local. que esta ordenanza fiscal impositiva genere, digamos, una recaudación que sea de uso limitado, que sea específica para esa área, ¿no? Sí, vos después lo podés resumir a trabajo específico del área o bonos a los que trabajan, porque a lo mejor... Sí. Tiene que quedar en ese... La idea es que eso... porque eso es lo que también ayuda a que se separe más, que vuelva el sistema, que vuelva a los chicos, que vuelva en Que sean maquinaria, fondos afectados a eso. afectados específicamente a esa actividad. Eso es lo que se está planteando, se está haciendo la ordenanza fiscal ahora impositiva para distintos ámbitos, y la idea es que entre como ordenanza fiscal impositiva. Sí. Vos hablabas recién del número de WhatsApp de reclamos, digo, ¿no? Sí. ¿Está funcionando eso? Digo, porque Sí. hay mucha crítica. Yo escucho sinceramente que de ese número no se responde. No, es un WhatsApp, no es un teléfono ok. para llamar. Pero, Sí. en algún momento da un número de reclamo. No tenemos a ver, no quiere decir esto que la gente haga un reclamo es que se pueda resolver inmediatamente, ¿no? A veces se demora con algunas respuestas. Pero yo todos los días me junto con los chicos de reclamo, hay 2 chicos que están al tanto de esa actividad. Reciben los llamados, lo vuelcan en una planilla, esa planilla se separa por rubros y va a cada rubro, ¿no? La luminaria por un lado, los reclamos por juntado de rama por otro, escombro, recolección de residuos cuando a veces hay algún tipo de reclamo, lo que fuera se puede reclamar ahí que tenga que ver con servicios municipales, ¿no? Okay. Eso no es problema. En general sí, después nosotros metodológicamente sí nos está costando ir al mismo ritmo de la demanda que hay, ¿no? Eso requeriría tener mucho más maquinaria, mucho más personal específico en algunos temas que son más difíciles, ¿no? Luminarias, por ejemplo, hemos tenido muchos baches de no poder comprar equipos. Ahora por suerte tenemos material y equipo, estamos poniéndonos al día con la luminaria, pero tenemos un atraso de muchos meses que no se pudo comprar, ¿no? Entonces hay mucha luminaria que se está reponiendo o se está acomodando nuevamente ahora, ¿no? Y hay un solo vehículo para hacer eso, que es el mismo vehículo que te piden la secuela para poner la bandera en el mástil, es el mismo vehículo que tiene que ir a cortar una rama que está tocando el cable, o sea, un solo vehículo para todo lo que hay, la demanda que hay, no da abasto, ¿no? Vos hablaste de ramas, así que vamos a hablar de ramas. Sí, que cuando andaba en el pueblo, Bien, también yo a veces lo cargo a Miguel Pirontono, que es el director de Obras Públicas, acabaste de juntar, diste la vuelta a la manzana y tenés una pila igual, se reproduce. Sí, un caso muy puntual que seguramente todavía no está resuelto, tengo que ir a pasar a verlo, lo pasé a ver el jueves pasado. Lo comento porque es una realidad nuestra de todos los días. El día lunes le digo, Miguel, tenemos una pila de rama calle 22, entre tal y tal. Me dice, estoy en este lugar, mañana voy a este otro, pasado voy a ese lugar, listo, le doy un día más, voy al otro día a ver si habían pasado o no habían pasado por ahí. Obviamente lo llamé y me dice, no, se rompió el camión, no teníamos, no sé, las cosas que te pueden pasar en el medio y que hacen que vos no puedas resolver eso en esa semana, ¿no? Pero cuando fui a ver ese reclamo, recorrí toda la calle 22 y no hay 2 pilas en la calle 22, tenés 20 pilas en la calle 22. Entonces, vos vas por un reclamo y te quedás haciendo en esa calle todo el resto hasta que podés, ¿no?
hasta que lo tratás de resolver, capaz que haces la mitad de eso. Eso, digamos, hace que se te demore el otro reclamo que tenés para el otro día, digamos, te vas atrasando porque realmente la demanda es muy grande comparado a lo que vos tenés para prestar ese servicio, ¿no? La cantidad de recursos que tenés para prestarlo. La de ramas es una demanda muy grande. Y lo que yo decía también es esto, digo, que juntan ese pedido y al otro día, los 2 días tenía otro en más el mismo lugar. Es muy probable que la 22 vos la hagas y a los 2 o 3 días tengas la misma situación. Porque bueno, es la época de poda. Hablando de poda, ¿van a hacer poda o no van a hacer poda, digamos, como se hizo en otros tiempos? Digo, no, lo que va a haber es... Porque eso podría ayudar a ordenar, digo, también. No, porque también implicaría más recursos. O sea, imagínate si nosotros hacemos poda, todas esas pilas que hoy están ahí afuera no las vamos a pasar a buscar porque vamos a estar abocados a hacer esa poda y a juntarla, ¿no? Igualmente no tiene que ver con eso. Hacer una poda como se hizo en otros momentos es altamente costoso. Requiere una erogación de gastos que no estamos ni cerca hoy de hacerla. Lo que se está haciendo sí es... Se va a cortar plantas específicas que tienen algún problema urbano, que generan algún problema en una casa, en una vivienda, que van arriba de un techo, que son peligrosas por algún cable, o árboles que son muy grandes y que están generando algún conflicto. Tratamos de minimizarlo. Esos reclamos muy puntuales se hacen, pero también a cuentagotas, y por eso estamos mucho más abocados a esto, a tratar de juntar lo que ya está podado, lo que la gente saca, es mucha cantidad. También tiene que ver con la historia del lugar, ¿no? Que haya mucha rama afuera tiene que ver con lo que es Verónica y Punta Indio, que son 2 lugares que tienen una alta carga, porque hay un arbolado público muy grande y la gente también en sus viviendas, en sus parques, tiene arboleda añeja. Entonces cada vez va a ser mayor la cantidad de ramas si la gente se dedica a podar y a mantener esa arboleda. Pero digamos, es la parte negativa para nosotros, pero lo positivo, digamos, que vos tenés un arbolado importante. No, claro, lo positivo en lugares como este, que tiene un arbolado centenario, en algunos casos, estuvo bien pensado por los primeros pobladores y la necesidad de mantenerlo. Porque digo, después te ocurre lo otro, viene algún concesionario de alguna empresa particular que los cables le molestan y hacen un desastre con la poda de los árboles. Bueno, ahora va a trabajar en estos días, tengo ahí el listado de calles, va a estar trabajando DELAP en alta tensión. Eso, DELAP viene, hace la poda y hace el juntado también. Tiene 2 o 3 lugares puntuales que va a hacer ahora en estos días y después va a seguir con otros. Ya tiene programado los cortes, digamos, ¿no? En alta tensión exclusivamente. Vamos a achicar los temas por la hora, digo, pero se ve mucho más ahora que es invierno, se está viendo mucho más en estos días, digo, de lluvia, de humedad, el tema de las calles, digo. Sí. ¿No? Sobre todo lo que es la calle, no la céntrica, sino la cuando te empezaba a correr un poquito el estado de o cómo quedan esas calles, digo, después de la lluvia y el tránsito. Hay que esperar, me imagino yo, por lo que nos ha contado Miguel y quizá vos alguna vez también, esperar a que se seque para poderlas acomodar. En el medio la gente sigue circulando porque tiene que circular, digo. Es complejo, la verdad que ha llovido mucho. Faltó trabajo este año. previo ahí también. Puede haber alguna falta de trabajo en el verano, que tuvieron las 2 máquinas paradas por falta de insumo. Tuvieron bastantes meses paradas las dos máquinas que tenemos para el rastreo. El rastreo de las calles te permite por ahí generar un desnivel para que el agua escurra. Con la cantidad que llovió no creo que eso hubiese tenido el efecto, no creo que hubiese sido sustancial el cambio respecto a lo que es ahora. La verdad que ha llovido muchísimo, ha llovido muy intercalado con cortos periodos de seca, mucha cantidad de agua, y con la alta circulación que tienen los caminos, sobre todo de este entorno, se han deteriorado. La verdad que va a haber que hacer un trabajo muy grande este año, va a haber que repensar también los costos de mantenimiento de los caminos. Ha cambiado muchísimo la dinámica de tanto de los caminos del entorno del pueblo como los caminos rurales. Ha cambiado muchísimo. Hay que analizar y sentarse a pensar realmente si tenemos realmente la condición para poder sostener eso de la manera que merece, ¿no? Por lo pronto, en septiembre seguramente, cuando pare la lluvia, los días sean más largos y seque más rápido, se va a movilizar mucho más los caminos. Hoy estamos yendo puntualmente a resolver algún lugar que podemos llevar un poco de material y tapar un pozo.
Pero los pocos lugares que yo he visto donde hemos puesto calcáreo, con la lluvia, cuando pasa un camión, un vehículo, se revienta, digamos, ¿no? Ni hablar que ese vehículo se lleva en la rueda todo lo que vos pusiste, o la gran parte de lo que ponés, y es un gasto que es una pérdida, digamos, ¿no? No resolvés nada. ¿Todo esto obedece a una cuestión económica, digo, de que eso esté de esta manera? Y en parte sí, porque vos primero tenés que poner recursos en los caminos, material. Tenés que poner mucho material y un camión hoy de calcáreo sale 500.000 pesos. Pensá cuántos vecinos tienen que pagar los impuestos para que vos puedas tener esos 500.000 pesos. 50 vecinos, por lo menos. 100 vecinos, perdón. 100 vecinos tienen que pagar impuestos por el promedio que hay de tasa de pago hoy, para poder comprar un camión de calcáreo que te sirve para una calle. El promedio de pago, que tanto en la zona rural como en la urbana, bajó casi un 10% en cada uno, está en niveles bajísimos. Sí, y en general, digo, ¿no? El problema de la recaudación no es un problema nuestro solo, ¿no? En todos los municipios está pasando lo mismo, y si vos mirás un poquito el tema de los caminos rurales, es un problema en todos los municipios, de los caminos así vecinales. No es un problema. También es un problema que esperemos no tenerlo tan pronto, pero el recurso para poner en los caminos, el calcáreo, también es un problema que adquirir ese recurso. No hay mucho material, la persona que provee acá tiene mucha demora para proveer el material, entonces lo entrega a cuentagotas. Nosotros tenemos comprado material ya. Hay 4.000 metros comprados de calcáreo, pero que hoy no se pueden recibir de un día para otro. Tampoco tiene sentido hoy salir a poner calcáreo así masivamente, porque no va a quedar ni... Llueven 2 veces que llueve, ya te va todo el material, ¿no? Lo revientan los camiones, se lo llevan a la rueda y cuando quiera acordar tenés todo roto otra vez. Sí va a haber que hacer un trabajo importante, me parece, que lo que estamos hablando con Miguel, y estamos también capacitándonos, hablando con gente a nivel provincial de caminos. Vamos a tener que hacer un trabajo muy importante de abovedado de los caminos, de recuperar el zanjeo, digamos, ¿no? De que garantizar el escurrimiento del agua primero, antes que hacer cualquier otra actividad, ¿no? Como dato positivo, hablar del escorrimiento del agua, lo que sí se vio claramente, toquemos madera, digo, es el trabajo que se hizo en los canales y en los desagües, digo. Sí. ¿No? Luego de esa lluvia que hubo el 23, que fue muy fuerte, pero que también, digo, no, el agua no salía para ningún lado, algo que uno puede ver a simple vista, sin ser experto, sin ser ingeniero hidráulico, digo, que el agua hoy se junta agua, pero el agua corre, en general. Sí. Se hizo un buen trabajo de escurrimiento en Verónica, que es la zona más poblada, claro, que tiene la más urbanizada. Hay un buen escurrimiento. Hay que trabajar en Punta Indio también con esa temática en la costa, porque toda el agua de Verónica, o la mitad del agua de Verónica termina yendo por allá, Indio, sí. Y tienen, obviamente, al haber un buen escurrimiento en Verónica, el agua va a llegar más rápido a Punta Indio también, o está esa posibilidad de que llegue más rápido. Entonces puede llegar a traer problemas. Tenemos que seguir trabajando. La máquina hoy de hidráulica está en Punta del Indio, con algún trabajo, y en Verónica en general bien, estamos atentos. Igual hay un par de cosas más para hacer, para mejorar con respecto a, sobre todo, a los tubos de alcantarilla que entran a las viviendas en muchos lugares, que funcionan como una especie de cuello botella, porque las dimensiones no son las adecuadas, porque no están puestos al nivel adecuado. Entonces tenemos que seguir trabajando con eso en Verónica. No hay que quedarse con que ya está, el agua está escurriendo. Me parece que hay que seguir trabajando eso. Y en Punta Indio, digo, van a tener un cuidado especial, digo, porque sí hubo un grupo de vecinos muy preocupados con su mirada. Sí, hablamos con ellos, ya nos juntamos con esos vecinos. La idea es que cuando se vaya a intervenir en un lugar, poder convocarlos, charlarlo juntos, decir lo que se va a hacer, juntar opiniones. Obviamente nosotros tenemos el asesoramiento de la Dirección de Hidráulica, pero eso no quita que no podamos escucharlos, sentarnos y decir, bueno, se va a hacer esto, buscar la mejor manera de hacerlo, dañar lo menos posible el ambiente donde se va a hacer eso, ¿no? Sobre todo la vegetación, ¿no? Las especies nativas. Sí, ya estuvimos hablando de eso, lo que corresponde es eso. Bueno, nos queda para otra visita tuya, por una cuestión de horario, charlar un poco de lo que es la parte de producción, digo, del área, que es parte, digamos, del área, y me parece que es un tema muy importante, es interesante para poderlo mirar en estos tiempos donde falta trabajo, donde uno ve que hay muchísimo emprendedor
tratando de ganarse el mango como puede. Lo vemos en la feria, pero también lo vemos en redes sociales, lo vemos en Punta Indio, lo vemos en Pipina, digo. Lo vemos en las bolsas de residuos también. Lo ven, ok, ¿por qué? Por el peso de la bolsa. Hay mucha gente, pero esto es un comentario de los mismos chicos que recolectan. Por el peso de las bolsas que juntan. Generalmente cuando la bolsa es muy pesada es porque hay alimentos, o restos de alimentos, de cocina, hay mucha cantidad de eso. Se rompen esas bolsas, a veces las levantan y se terminan rompiendo. Yo tengo que llamar a los vecinos, decir que la dividan, que la dividan en partes más chicas. Hay toda una secuencia de eso que empezó a aparecer y que no estaba tan presentes. Sí, hay mucha gente haciendo cosas. Claro, porque la changa desapareció, la changa formal y concreta bajó muchísimo. Sí. La alternativa de cocinar o hacer alguna otra cosa. La construcción me parece, no sé, que es un rubro que ha caído muchísimo. Sí, ha bajado. Por lo menos en la zona urbana, ¿no? Y la construcción chica, la de todos los días, la que hacemos nosotros, que un día arreglamos una pared o hacemos pintamos o arreglos menores. Los arreglos menores han bajado muchísimo. Después hay gente seguramente que tiene otra posición, que por ahí está en el campo y está construyendo, pero... Sí, si alguien contrataba uno contaba que para pintar, ahora lo pinta uno, digamos. Exacto, sí, tal cual. Sí. Todas esas actividades se han reducido muchísimo, entonces hay gente tratando de hacer otras cosas, ¿no? Bueno, me queda charlar de eso, digo, que cuando podamos lo hacemos. Me queda charlar del tema del parque industrial, digo. Ahí también hay bastante... hay una cuestión con el famoso camino ahí, ¿no? Sí, se estuvo haciendo una mejora ahora hace poco, Sí. ¿no? Se mejoró el camino de acceso, se trabajó bastante. Tendríamos que ver a ver qué pasó con puestas de ayuda, pero creo que está, por lo menos nos han llamado, está bastante bien. Pero teníamos 2 o 3 lugares conflictivos, se hizo esto, ¿no? Se alteó el camino, se buscó un buen abovedado, buen escurrimiento, se le tiró material fresado arriba. Que hoy es una alternativa, pero no es que hay tanta cantidad, ¿no? Pero el fresado es una alternativa porque no se revienta como el calcáreo, ¿no? Pero bueno, se mejoró bastante ese camino. Bueno, nos queda eso para la próxima. Si sí, te parece, sí. coordinamos otro sí. lunes y seguimos por ahí. Dale, no hay Cabido problema. Lucio, subsecretario de Desarrollo Económico, gracias por el rato. Give me back my toast.